pero te lo comento porque sí tengo que compartirte algo que me han preguntado varios en relación con la frase del Papa que dijo y lo que se ha comentado acerca de que todas las religiones son caminos que llevan a Dios, y otro comenta por ahí también que la religión verdadera, ¿cuál es?, cuando le preguntan. Entonces tengo que comentarte esto por varias cosas. Primero, hay mucha gente preguntando y también hay gente confundiendo, como Fernando Casanova de nuevo, donde le dedicaré otro video especial en cuanto pueda a lo que él comenta sobre eso. Pero también hay católicos que han comentado algunas cosas que no son muy precisas o que faltó agregar algunas cosas para explicarlas un poquito mejor. Te lo voy a decir rapidísimo, 6-7 minutos, para que cuando menos lo esencial lo puedas compartir. Urge con todos para que no haya esa especie de confusión que ahora el Papa dijo otra cosa, como si todas las religiones fueran buenas y diferentes caminos. No. Entonces vamos con la primera. Todas las religiones son caminos que conducen a Dios. Calma, calma, primero hay que entenderlo. Es una frase y el primero que hay que entender es el contexto histórico, igual que en la Biblia. No está hablando el Papa de un curso de teología dogmática, no está el Papa dando una exhortación apostólica, no está el Papa hablando con los sacerdotes y obispos. No, el Papa está con jóvenes, está en una reunión informal, es lo esencial, informal. Y las respuestas siempre informales hay que tomarlas con ese valor. ¿Qué quiere decir? Que no hay la precisión que muchas veces se da en otros contextos. Entonces vamos a precisarlo un poquito. Recuérdelo, un católico bien formado, si no hay que formarnos más, siempre tiene que saber, siempre, que el Papa no puede hablar nunca en contra de la fe católica, en contra de la doctrina cristiana, porque el Papa está al servicio y custodio de esa fe. Entonces, cuando pasen cosas así, recuérdelo, es muy sencillo. El Papa no va a decir nunca nada contrario a la fe. Saca uno el catecismo y dice, mira, aquí está el catecismo, lo que dice, igual que en la Biblia. Cuando alguien dice, oh, es que la Biblia dice algo diferente. No. La Biblia no se puede contradecir contra la fe católica porque es fruto de la Iglesia Católica. El Papa está al servicio de ella. Por lo tanto, hay que buscar cómo explicarlo. Tal vez no fue la forma más precisa o definitivamente no, pero no como algunos lo están entendiendo. Porque te acabo de decir eso. Número uno, es como un pastor, de hecho. Siempre se ha hablado, a algunos se les olvida, que el Papa Juan Pablo II era un filósofo. El Papa Benedicto XVI hablaba como teólogo y el Papa Francisco es un pastor. Entonces, no hay que querer encontrar la precisión filosófica de uno ni teológica del otro. Es un pastor, cosas más prácticas, sencillas, directas, que a veces obviamente se prestan a confusión, pero hay que precisarlas, compartirlas para tampoco irse al otro extremo de querer imaginarse cosas que el Papa no está queriendo enseñar. Primero está el servicio de la Iglesia, por lo tanto no puede decir cosas contrarias. No cambia nada, absolutamente nada. Sigue siendo lo mismo en la fe que creemos. La religión verdadera que Jesucristo ha fundado, la Iglesia verdadera, es única, la Iglesia Católica, unido precisamente al Obispo de Roma. Papa. Número 2, cuando se dice los diferentes caminos, que se usó la expresión, San Pablo ya lo había dicho, prácticamente lo mismo. Sí, algunos como que se les olvidaron dos pasajes de la Biblia. Romanos 2:14. ¿Cómo que San Pablo había dicho algo parecido? Sí, acerca de los diversos caminos que conducen a Dios. No está esa frase en contra de que Jesús es el único camino de salvación y vida. No, voy a decirte la cita y la explico rápidamente. En tu Biblia, tómalo, es Romanos 2:14 al 15. Romanos 2:14 al 15. San Pablo nos dice, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará y los aprobará según su propia razón. Palabra de Dios. Mira, ahí está San Pablo diciendo. En el tiempo de San Pablo ya había antes otras religiones. Había el judaísmo, hinduismo, el confucianismo y otras Vedas, etc. ¿Qué pasaba si en aquel tiempo se moría un hinduista? San Pablo está diciendo, los que murieron sin conocer la ley, sin conocer el evangelio, serán juzgados por su conciencia. Entonces se convirtieron en caminos esos para llevarlos a Dios, ¿sí o no? Sí, entonces, ¿cómo se salvaron? Entonces no hay contradicción. Lo que pasa es que algunos piensan, al no precisar hoy lo de las frases, como si estuviera cambiando las cosas. No, fueron caminos igual de cualquier persona que no tiene oportunidad de conocer a Dios, se convierten en caminos indirectos, en caminos secundarios, en caminos, pero esos caminos no son directos a Dios, siguen pasando por Jesucristo. Con este ejemplo va a ser más fácil. Si tú vas de una ciudad a otra y hay una carretera principal, y después de esa carretera principal hay calles, y esas calles te conducen a la principal otra vez y regresas y terminas en esa meta, otra ciudad.
¿Cuál camino siguieron? ¿El chiquito? No, el grande de todas maneras, pero pasaron el pequeño y terminaron el grande de todas maneras. Es decir, como no conocían del evangelio verdadero y no existía todavía la Iglesia Católica, esos son otros caminos que conducieron al único camino verdadero y pleno, que es Jesucristo. Jesucristo, recuérdenlo, es antes, durante, es el mismo de siempre. La salvación de Jesús llega a los que vivieron antes, ¿sí o no? Sí. Cualquier católico formado un poquito va a decir, oye, los que murieron antes, ¿se salvaron o se pueden salvar? Sí. ¿Y Jesús les llevó la salvación? Sí. ¿Y no había nacido? No. ¿Y no estaba la Iglesia Católica? No. Entonces fueron caminos que conducieron a Dios, sí. Antes de nacer, sí. Es que es atemporal, la salvación se lleva antes y durante y después de Jesús, es eterno. Entonces no hay que pensar otras cosas diferentes. Esos caminitos de todas maneras brotaban de Jesús y llevaban a Jesús. Recuerda otra expresión, se usa en la patrística mucho, búscala, logos espermáticos. Logos espermáticos, la semilla del verbo. Cuando en los primeros siglos los padres de la iglesia, creo que era San Justino, hablaba de cómo había semillas, estaba diciendo lo mismo. Eran esas semillas como caminitos que están conduciendo a Dios al no tener el camino pleno y verdadero. Pero esas semillas de todas maneras es logos espermáticos porque son semillas del verbo. Aunque no lo conozcan, siguen siendo semillas del verbo, siguen siendo caminos que conducen a Dios. Como no tienen la plenitud, por eso hay que llevarlos al evangelio verdadero y la religión verdadera y la iglesia verdadera que Cristo fundó. Así que mi hermano, hay que cuidarlo mucho eso porque San Pablo lo dijo también en otras palabras. Algo muy parecido a lo que dijo el Papa Francisco. Hay que precisar eso. Cita más directa, por si alguien también está malinterpretando, si se llegó a decir la religión verdadera. Le decía un hermanito conocido, amigo, San Pablo dijo, perdón, Santiago, escúchenlo. 5:27, también algo muy parecido. La religión verdadera, Santiago 1:27, la religión verdadera y perfecta ante Dios, pausa. ¿Qué va a decir ahí? El cristianismo, la fe católica, la fe verdadera. No, dice San Pablo, ante Dios nuestro Padre consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios, la religión verdadera. ¿Había otras religiones allá en aquel tiempo? Sí. ¿Acaso Santiago estaba diciendo que todas eran igual y daban lo mismo? No, quería subrayar una cosa nada más. Es igual en este aspecto, a pesar de que dijo la religión verdadera y se enfoca nada más en el amor al pobre, en los necesitados. Pero no es que contradiga lo otro. No hay que pensar que una cosa contradice a la otra. Se entrelazan, se unen, porque a final de cuentas sigue siendo el mismo Jesucristo, único, y la unicidad de Jesucristo y de la única iglesia que Cristo fundó. Te recomiendo la Dominus Jesu. Es una encíclica, un documento donde explica eso. Y tomar algún curso de soteriología sobre la salvación, cristología, eclesiología, cosas donde se explican eso. Eso no es nuevo, hace años que se explica. Yo lo conocí hace 20, 25, 30 años en la iglesia, donde no hay esa contradicción, porque si lo ves así, tal como San Pablo, tal como Santiago, no están contradiciendo, ni el Papa tampoco. Los caminitos pasan a fuerzas por el único camino que es Cristo Jesús. Y las religiones se manifiestan en el amor, pero no contradicen a lo otro. Son semillas del verbo donde también se encuentran, aún sin conocerlo, siguen siendo porque vienen de Dios. No da lo mismo, nunca, es muy diferente. No es que sean indiferentismo religioso, no. Nada de eso el Papa dijo, ni nada, ni no creemos eso los católicos, ni tampoco se enseña. El otro documento que hay que leer, y algunos católicos desafortunadamente no lo han leído, la Nostra Aetate del Vaticano II, sobre el diálogo interreligioso. Entonces son cosas que se explican en esos temas que el católico debe saber y quería compartírtelo contigo. Así que mi hermano, nada de confusión, simplemente hay que conocer más para explicarlo mejor. Y el Papa no ha dicho nada nuevo, simplemente no se precisó, no era el contexto. Algunos tal vez no lo profundizaron de ese aspecto. Y tal vez definitivamente el hablar así a veces es más fácil que se llegue a caer en confusiones, pero no es la enseñanza de la iglesia ni la enseñanza del Papa. Hay otros documentos donde lo explica bien, ya de una forma más magisterial. Y nada, la religión verdadera que Cristo fundó, la única iglesia verdadera y el único que salva es Jesucristo, y todos los demás llegan aún sin conocerlos a través del tiempo. Así que dale gracias a Dios que tuvimos esa oportunidad de ser cristianos católicos en la única iglesia verdadera. Te recomiendo estudiar eso y te aseguro que vas a ser bendecido en la única iglesia que Cristo fundó, en el único Señor y Salvador, Jesucristo, y la iglesia católica. ¡Ánimo! Bendiciones. Dios te siga bendiciendo en abundancia.